Esta es la lista de nervios craneales con los nombres que acostumbramos usar en el módulo y que corresponden a la nomenclatura anatómica vigente. Antes se decía la nomenclatura anatómica nueva, pero eso ya tiene del año de 1966. Entonces, esta es de acuerdo a la nomenclatura anatómica vigente, pues estos son sus nombres. Entonces, por ejemplo, si usan el término nervio motor ocular común para pues están usando nomenclatura anterior al año de 1966. Si este es esa nomenclatura vieja, el nervio patético o aquí el motor ocular externo, bueno, pues entonces, eh, digamos que estos son los nombres que preferimos usar. Esto es lo que les vamos a estudiar a los nervios craneales. Su número y su nombre es la forma como los vamos a identificar. Entonces es de lo más importante. Algo que hemos ido agregando cuando vimos el cráneo fue el orificio que atraviesan. Decimos que es un orificio de entrada si se trata de un nervio sensitivo, o un orificio de salida si se trata de un nervio motor. Vimos en qué fosa cerebral o craneal están estos orificios, el origen aparente o sitio de emergencia, es decir, el lugar a partir del cual se le llama nervio craneal, a partir del cual se reconoce ese nervio craneal. Algunos sitios de origen aparente que vimos son como, por ejemplo, el surco preolivar para el nervio hipogloso, el surco retroolivar para los nervios 9, 10 y 11, el surco médulo pontino para los nervios 6, 7, 8, entre otros. Cuando estudiamos la configuración interna del tallo cerebral, es decir, que vimos los núcleos, aquí identificamos el origen real de los nervios craneales, es decir, el lugar donde están los cuerpos de las neuronas cuyos axones forman a ese nervio craneal. Esto es especialmente cierto para los nervios motores. Para los nervios sensitivos vamos a hacer una aclaración más adelante. Entonces, con origen real, la mayoría de las veces nos referimos al lugar donde están los somas o cuerpos neuronales cuyos axones forman el nervio. Componentes funcionales. Se refiere al tipo de fibras que tiene un nervio craneal y de acuerdo a la clasificación funcional hay 7 posibles componentes funcionales. Que son el aferente somático general, aferente somático especial, eferente somático general, el aferente visceral general o especial y el aferente, más bien eferente visceral general y especial. Si el único que no tiene 2 es el eferente somático. Sí, entonces de acuerdo a los nervios craneales tienen alguno de esos 7 componentes funcionales. En el caso de los nervios espinales solo tenían 4 posibles componentes funcionales y eran los de tipo general. En los nervios craneales, la diferencia es que ya pueden tener componentes especiales. En la distribución vamos a indicar qué es lo que inerva, hacia dónde va ese nervio craneal. Se inerva, por ejemplo, la piel de la cara, o se inerva el oído interno, se inerva los músculos de la masticación. ¿Sí? Eso es su distribución. Los territorios de inervación que pueden ser sensitivos o motores, somáticos o viscerales.
Luego está la función. Y en función se refiere para lo que sirve ese nervio. Algunos serían la audición, otros el equilibrio, la sensibilidad de la cara, los movimientos de la masticación, etc. Por último están las alteraciones. ¿Qué es lo que pasa si se lesiona ese nervio craneal? Por ejemplo, la lesión del nervio facial produce una parálisis facial periférica en la cual se le ve a la persona que la boca se le va chueca. O si hay una lesión del nervio coclear, esa persona casi no oye eh, de ese lado. Entonces, estas serán algunas de las alteraciones que veremos. Eh, entonces, les recomiendo que elaboren un cuadro en el que se contenga toda esta información y así pues lo tendrán bien organizado. Bueno, ese cuadro es una sugerencia, no es un trabajo obligatorio. Aquí tenemos una aclaración acerca de lo que es el origen aparente y el origen real. El origen aparente de un nervio es el lugar de donde se desprende el sistema nervioso central. Entonces, donde vemos que las fibras salen del sistema nervioso central, a partir de ese momento se les llama nervios. Por ejemplo, las fibras que están saliendo entre el núcleo olivar y la pirámide son fibras del nervio hipogloso. Entonces, a partir de este momento le llamamos el nervio hipogloso. Aquí no le podemos llamar nervio hipogloso porque está en el sistema nervioso central, está dentro del tallo cerebral, y nervio es un término que se usa para estructuras que están en el sistema nervioso periférico, es decir, fuera del sistema nervioso central. Entonces, ese es el origen aparente, el lugar a partir del cual se le llama el nervio. Aquí, por ejemplo, estas fibras que están saliendo en la parte superior y lateral del puente son fibras del nervio trigémino. Y entonces, a partir de aquí, ya le llamamos nervio trigémino. Bueno, y ahora el origen real. Si seguimos estas fibras en el interior de la médula oblongada, nos encontramos que los cuerpos neuronales están en un núcleo del tallo cerebral. ¿Sí? Y por esta razón se le llama origen real, porque este nervio tiene axones y los axones no se originaron aquí, los axones se originaron en los somas neuronales. Están en los núcleos. Para el caso de los nervios motores. Aquí en este caso vemos, este es el piso del cuarto ventrículo, este es la médula oblongada alta, este es el surco mediano, aquí vemos por ejemplo el lemnisco medio, decíamos que esta es la oliva, esta es la pirámide, este es el trígono del hipogloso y por lo tanto el núcleo que aquí está, este es el núcleo del hipogloso. Y aquí están neuronas de tipo estrellado, cuyos axones forman el nervio hipogloso y que los vemos aparecer aquí. Este es el sitio donde emergen los axones para a partir de este momento llamarle el nervio hipogloso. En el caso de los nervios sensitivos tenemos otra situación. Las neuronas sensitivas son neuronas ganglionales, es decir, sus
cuerpos están en un ganglio en el sistema nervioso periférico. Del ganglio emiten dendritas que van hasta los receptores. Y del ganglio se emiten fibras en dirección del sistema nervioso central que van hacia los núcleos para poder hacer sinapsis y relevo de la información sensorial. Estos son sus axones. Entonces, en el caso de un nervio sensitivo, su origen real propiamente es en un ganglio. Y lo que hace los axones al entrar al sistema nervioso central es establecer sinapsis con un núcleo sensitivo. Entonces, el núcleo sensitivo, después de recibir los impulsos, ahora a través de sus axones los manda a otros centros, por ejemplo, al tálamo o al cerebelo. Pero las fibras de los núcleos sensitivos ya no salen del sistema nervioso central. Y entonces, por ejemplo, en el caso del nervio trigémino, en el ganglio trigeminal que veíamos en una de las clases anteriores, en su cara ventral está emitiendo dendritas que se organizan en las tres ramas del trigémino: rama oftálmica, maxilar y mandibular. Y al llegar esas dendritas a su sitio de terminación, se convierten en los receptores de la sensibilidad somática general de la cara. Esta neurona ganglionar, en el otro sentido, emite los axones, que es el lugar por donde continúan los impulsos aferentes de este nervio. Y vemos que entran aquí en la parte lateral del puente, en este que es su origen aparente, en la porción superior y lateral del puente. A este es a la que le llamamos la raíz sensitiva del trigémino. Y la raíz sensitiva del trigémino se dirige hacia el núcleo principal del trigémino, que es donde va a hacer sinapsis. Y de esta manera, pues ocurre la continuación de los impulsos del núcleo principal del trigémino hacia el tálamo a continuación. Entonces, espero que quede clara la diferencia entre origen aparente y origen real, y que en el caso de los nervios sensitivos, los núcleos son los sitios donde se establecen las conexiones para las fibras sensitivas. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bueno, pues ya vamos a continuar. El siguiente tema es ir describiendo cada uno de los nervios craneales en los 10 aspectos que mencioné en un principio. Y únicamente vamos a hablar ahorita del hipogloso, para que vean cómo vamos a irlos describiendo. Entonces, el hipogloso es el 12º par craneal. Es un nervio que atraviesa el canal del hipogloso, que está en la fosa cerebral posterior, aquí en el borde anterior del agujero magno. ¿Sí? Su origen aparente es el surco preolivar. Aquí está marcado en rojo el hipogloso. Es un nervio que emerge por medio de varias raicillas del surco preolivar, el que está entre la pirámide y que es la oliva. Y continúa hacia sus territorios de distribución en los músculos de la lengua. Estos son algunos aspectos del hipogloso. Su componente funcional es eferente somático general, lo que quiere decir que sus
músculos, los músculos que inerva el hipogloso, derivan del mesodermo somítico, derivan de los somitas. Su núcleo, es decir, el núcleo de origen, es el del hipogloso. Aquí, en el piso del cuarto ventrículo, es donde está el trígono del hipogloso, y aquí está el núcleo del hipogloso. Se distribuye en todos los músculos de la lengua. Aquí a nosotros pues no nos interesa separar anatómicamente cuáles son los músculos de la lengua, simplemente los referimos en general como músculos linguales. Y su función es la de los movimientos de la lengua. Se encarga de mover la lengua en todas direcciones. Hacia afuera, hacia arriba, hacia los lados, enrollarla. Cuando se lesiona el hipogloso, se paraliza la mitad de la lengua. En el dibujo entonces se muestra algo que veíamos en el caso de la descripción general del origen real y aparente. Del núcleo del hipogloso se emiten fibras que después de un pequeño trayecto en el tallo cerebral salen por el surco preolivar, y en este, que su origen aparente, ahora le llamamos el núcleo, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, después de atravesar el canal del hipogloso, se dirige hacia los músculos linguales y los inerva. Entonces, la función del hipogloso es todos los movimientos de la lengua. Vean aquí, la hacia adelante, hacia los lados. En este caso, el médico le ha pedido que empuje la mejilla, el carrillo, con la lengua, y pone su dedo para sentir la fuerza de, eh, de los músculos de la lengua, porque en ocasiones, aunque pueda haber lesión del hipogloso, el paciente puede hacer algunos movimientos, pero si se examina con más detalle, la fuerza, puede ocurrir que se note aquí una diferencia. Lo que tenemos aquí es un paciente que tiene parálisis del hipogloso. En este caso, podemos notar con facilidad que el lado paralizado es el lado derecho de la lengua, ya que vemos que la línea media de la lengua es asimétrica, está más cargada hacia el lado derecho porque la parálisis de los músculos linguales está acompañado de atrofia de la mitad de la lengua. Entonces, aquí describimos la lesión del nervio hipogloso del lado derecho y que causa parálisis lingual del lado derecho. Y bueno, aquí bien, cuando se le pide que saque la lengua, se desvía hacia el lado paralizado. Está atrofiada. El trastorno es únicamente motor. Puede sentir tanto el dolor como la temperatura, como puede sentir los sabores. Este lado empuja más o menos bien, y para este lado un poco menos. Y bueno, vean cómo para ese lado no puede empujar tanto el lenguas. Y aquí pone cierta resistencia. Bueno, pues esta es en términos generales lo que vamos a ir describiendo de cada uno de los nervios craneales. Aquí entonces vamos a terminar esta sesión. Solamente les voy a avisar que aunque todavía no aparece la tarea de esta semana, va a aparecer de acuerdo a el miércoles, va a aparecer de acuerdo a donde lleguemos.
Y entonces, una tarea que solamente va a incluir lo que se lea hoy y mañana, va a incluir configuración interna del tallo cerebral, va a incluir nervios craneales y a ver si podemos avanzar hacia el cerebelo. Y también hasta donde lleguemos mañana será el examen del próximo lunes y también será un examen breve antes de iniciar este, la sesión en Zoom. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Mañana. Gracias, Que doctor. descanse. Que todos tengan buena noche. Gracias. Buenas tareas. Gracias. Hasta mañana.